Calle entró en la casa y selló la puerta tras ella. La brillante luz del día se vio reemplazada por oscuras sombras, una sensación de frescura y el olor sofocando de los polvos de talco. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de cucú de la Selva Negra, que estaba en la sala. Su madre la había obtenido reuniendo los cupones que reunía con cada una de sus compras. Una vez, cuando estaba en la sexta primaria, Cashy se había propuesto preguntarle si acaso no era pecado juntar esos cupones, pero le había faltado valor. Atravesó el vestíbulo y colgó su abrigo en el armario. Un cuadro luminoso colocado sobre los anchos para colgar la ropa mostraba un Jesús fantasmal suspendido inexorablemente sobre una familia sentada alrededor de una mesa. En el borde inferior del cuadro se podía leer la frase, también en caracteres luminosos: el huésped invisible. Entró en la sala y se detuvo en medio de una descolorida alfombra que ya empezaba a verse raída. Cerró los ojos y contempló las manchas que se destacaban en la oscuridad. Su dolor de cabeza latía pesadamente en su sien. Sola. Su madre trabajaba en la sección de planchado de la lavandería Blue Ribbon en Chamberlain Center. Trabajaba allí desde que Cashy tenía 5 años, cuando se habían comenzado a terminar el subsidio y el seguro que cobró por la muerte de su marido. Su horario era de 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La lavandería era impía. Su mamá se lo había dicho muchas veces. El señor Elton Mott, el encargado, era particularmente impío. Mamá decía que Satán había reservado especialmente un azulado rincón del infierno para Elton, como la llamaban en la lavandería. Sola. Abría los ojos. En la sala había 2 sillas de respaldo recto y una mesa para costura con una lámpara. A veces, por las tardes, Cashy cosía allí sus vestidos mientras su madre hacía pañitos de encaje y hablaba de la avenida. El cucú de la Selva Negra estaba colocado en la pared más distante. Había muchos cuadros religiosos, pero el preferido de Cashy estaba colocado sobre su silla. Representaba a Jesús conduciendo los corderos por una colina que era tan verde y suave como el campo del golf de Riverside. Los otros no eran tan apacibles. Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Moisés arrojando las tablas a los adoradores del becerro de oro. Tomás el escéptico metiendo la mano en la herida del costado de Cristo. Oh, qué horripilante fascinación le producía ese, y las pesadillas que le había provocado cuando era pequeño. El arca de Noé flotando por encima de los angustiados pescadores que se ahogaban. Lot y su familia huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En una pequeña mesita había una lámpara y un montón de folletos. El panfleto de encima mostraba a un pecador. El estado de su alma resultaba obvio a causa de la agonizante expresión de su rostro, que se arrastraba intentando meterse debajo de una roca. El título rezaba: ni la roca lo esconderá ese día. Lo que realmente dominaba la habitación era un enorme crucifijo de yeso de 1,20 m. Su madre lo había encargado especialmente a San Luis por correo. Cristo clavado sobre él se veía petrificado en rito de dolor grotesco y contraído. La mandíbula inferior colgaba curvada en un gemido. La corona de espinas hacía que cayeran chorros de sangre sobre la frente y las sienes. Los ojos estaban vueltos hacia arriba con la inclinada expresión medieval de agonía. La mano estaba también empapada de sangre y tenía los pies clavados sobre una pequeña plataforma de yeso. Ese cuerpo también le había provocado a Cashy interminables pesadillas en las que el malherido Cristo la perseguía por unos fantasmagóricos corredores, con un martillo y unos clavos, y le pedía que tomara su voz y lo siguiera. Recientemente, esos sueños se habían convertido en algo menos comprensible, pero más siniestro. El propósito no parecía ser el asesinato,
sino algo más espantoso. Solo, el dolor en las piernas, el estómago y sus partes había disminuido un poco. Había dejado de pensar que iba a morir desangrado. La palabra era menstruación, y de inmediato pareció lógica e inevitable. Era su día del mes. Sofocó una risita extraña y asustada en medio de la quietud de la sala. Parecía el nombre de un concurso televisivo. Usted también puede ganar un viaje a Bermuda con todos los gastos pagados en su día del mes. Como el recuerdo de las piedras, el conocimiento de la menstruación parecía haber estado allí siempre, bloqueado, pero a la espera. Se dirigió a la escalera y subió pesadamente. El baño tenía un piso de madera que había sido fregado hasta dejarlo casi blanco. La limpieza nos acerca a Dios. La bañera tenía patas en forma de garras. Había unas manchas de moho bajo la llave de cromo. No había instalación para la ducha. Su madre sostenía que ducharse era pecado. Carrie entró y abrió el armario de las toallas y comenzó a hurgar de forma cuidadosa y decidida, sin dejar ninguna cosa fuera de su sitio. A su mamá no se le escapaba nada. La caja azul estaba al fondo, detrás de las toallas viejas, que ya no usaba. En un costado se veía la borrosa silueta de una mujer que vestía una larga bata transparente. Sacó uno de los pañitos y lo miró con curiosidad. Con eso se había quitado el exceso de lápiz labial, que ocultaba en su cartera, la vista y ante el asombro de todo el mundo. Una vez en una esquina. En ese momento recordaba, o se imaginaba que recordaba, mirada burlona, de sorpresa. Su rostro se encendió. Ella se lo habían dicho. El rubor se desvaneció hasta convertirse en un pálido furor. Penetró en su pequeño dormitorio. Allí había mucho más cuadros religiosos, pero abundaban los corderos y había menos escenas de la ira divina. En la pared, sobre el tocador, había un banderín de Ewen clavado con una chincheta. Encima del tocador había una Biblia y un Cristo que brillaba en la oscuridad. Se desvistió, primero la blusa, luego esa odiada falda que le llegaba a las rodillas. Enseguida el enagua, la faja, las largas bragas, el liguero, las medias. Miró ese montón de ropa gruesa con sus botones y sus elásticos, con una expresión de desdicha feroz. En la biblioteca había un montón de números atrasados de la revista Seventeen. A menudo los hojeaba poniendo en su rostro una expresión de estúpida despreocupación. Las modelos se veían tan bien y tan cómodas con sus faldas cortas y elegantes, sus panties y su ropa interior con vuelos y en telas de distintos diseños. Por supuesto que incitante era la palabra favorita de su madre para describir esa ropa. Sabía que ella lo diría. No tenía ninguna posibilidad. La haría sentirse espantosamente cohibida, lo sabía, desnuda, perversa, manchada con el pecado del exhibicionismo y la brisa que subiría obscenamente por la parte posterior de sus piernas, excitando la lujuria. También sabía que ellas se darían cuenta de cómo se sentía. Nunca se les escapaba. Se las arreglarían para que se sintiera avergonzada. Me empujarían salvajemente para que volviera a ser el payaso. Así eran ellas. Pero ella sabía que podría estar en qué otro lugar. Tenía la cintura gruesa solo porque a veces se sentía tan desgraciada, tan vacía y aburrida que la única manera de llenar ese hueco ancho y anhelante era comer y comer y comer. Pero el resto del cuerpo no era tan grueso. Su organismo no le permitía pasar cierto límite y pensaba que sus piernas eran realmente bonitas.
casi tanto como las de Sue Snell o las de Vicky Hanscom. Ella podría ser, ¿qué por favor qué? Podría dejar de comer bombones y disminuiría sus granos. Siempre ocurría. Podría arreglarse el pelo, comprar panties y pantalones ajustados verdes y azules, hacerse faldas cortas y vestirse según los modelos de Butterick y Simplicity, por el precio de un billete de autobús o de tren. Ella podría estar viva. Desabrochó su grueso sujetador de algodón y lo dejó caer. Sus pechos eran blancos como la leche, suaves y firmes. Los pezones tenían un color marrón claro. Los acarició con sus manos y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Malo, perverso, sí que lo era. Su mamá le había dicho que había algo. Ese algo era antiguo, peligroso, indeciblemente maligno. Podría hacerte sentir débil, vigila, había dicho mamá. Viene por la noche y te hará pensar en las cosas horribles que suceden en los coches aparcados en sitios oscuros y en los albergues de las carreteras. Pero aunque solo eran las 9 de la mañana, Carrie pensó que ese algo había venido. Volvió a pasar las manos sobre sus pechos, bultos cochinos, y la piel estaba fresca, pero